Este era un universo que rayaba lo mágico, ¿no? Yo recuerdo las historias que me contaban, pues de, por ejemplo, el tío Sonsín, que decían que era una persona, que hay un castillejo por allí cerca, ¿no? Y que invirtió toda su fortuna en socavar aquellos territorios, porque decía que soñaba que había tesoros, ¿no? Un personaje extraño, que iba siempre con un cuervo, con el que se comunicaba, hablaba con el cuervo. Bueno, a uno le viene a la cabeza, ¿no? Los santos inocentes, ¿no? De pronto, ¿no? El tío Bartolo Ferreiro lo referían mucho, que vivía allí, en esos últimos cortijos que aparecen y le llaman los cortijillos. Era un hombre también extraño. Decían que andaba saltando de un cerro para otro y que amenizaba las noches aullando como los lobos. Pero lo curioso que decían que cuando aullaba le respondían los lobos de la Serrezuela, que está justo enfrente, cuando uno pasa el Jandulilla, ¿no? Pues realmente ese es el mundo maravilloso en el que alguien que va a terminar siendo un catedrático en la universidad, pues realmente ahí es donde empieza todo. Y es difícil, ¿no?, renunciar a todo ese acervo que uno ha ido viviendo. También en los arcones, aparte de los libros de la tía Catalina, aparecían esta serie de pliegos, los pliegos poéticos, los pliegos estos de romances, ¿no? En este caso, en torno a un personaje, los grandiosos milagros en torno al Santo Custodio. ¿Y quién eran? A mí me fascinaban esas narraciones, esas historias que contaban, esas curaciones milagrosas, ¿no? Bueno, ahí se quedó. La cuestión es, bueno, han dejado de ser útiles los saberes sobre el cuidado de la salud que esas mujeres y esos hombres también, ¿no?, cultivaron y transmitieron desde tiempo inmemorial. Voy a dejar la pregunta ahí en el aire, pero la voy a retomar un poquito más adelante, ¿no? Lo que voy a hacer, ya que he arrancado hablando de mi niñez, es explicar de alguna manera, hacer el recorrido que yo he hecho desde un plano un tanto intimista, ¿no? Compartiendo mis propias vivencias, mis propias experiencias. Obviamente tuve que estudiar una profesión que tiene que ver la enfermería, que tiene que ver con la salud, y eso me hace que a lo largo del tiempo pues me tenga que, de manera recurrente, tengo que enfrentarme a estas racionalidades que para mí, para nuestro mundo, son irracionalidades, ¿no? Por tanto, más bien tendría que haber titulado esta intervención, crear y curar las tribulaciones de un sanitario desengañado, ¿no? Como podríamos, porque voy a hablar más de mis vivencias que realmente de las interpretaciones que puedo hacer. Y aquí tienen como, una vez que yo termino mi estudio, no había cumplido todavía los 20 años y me mandan pues como enfermero a un pueblo, ¿no?, en la sierra, en una comarca que está en Sierra Mágina, pero ya muy pegada a la Sierra Sur de la provincia de Jaén, Nogalejo, ¿no? Y lo primero que me encuentro es esto, que cuando voy al cementerio, pues me encuentro esa imagen cotidiana que ven ahí, una tumba muy especial, totalmente abigarrada de cosas, ¿no? No vamos a hablar del buen o el mal gusto, pero ahí está, ¿no? Y siempre llena de gente que se tumba, que llora, que se restriega, e incluso me comentaban que había hasta turnos para por las noches, ¿no?, pasar la noche tumbada ya dentro, o sea, encima de la tumba, ¿no? ¿Y quién era este personaje? El Santo Custodio, ¿no? Bueno, el Santo Custodio, que de pronto la primera lección que uno recibe es que, vale, yo estaba en este tiempo, los sanitarios rurales en estos pueblos teníamos guardias de 24 horas, o sea, la dedicación, ya se pueden imaginar la intensidad, ¿no? Con no te podías escapar ni un minuto del pueblo, ¿no? Y sin embargo uno ve cómo, bueno, uno hace las guardias, pero realmente las ofrendas se lo llevan otros, ¿no? Otros que ni siquiera están allí, bueno, están de cuerpo, en fin, ¿vale? Mis primeras lecciones ya en el ejercicio de la enfermería rural fueron realmente maravillosas, ¿no? Porque tuve que enfrentarme con personajes a los que, fíjense, ahí están. Estos personajes, a ver, yo cuando llego, hacía mucho tiempo que no había habido un enfermero en el pueblo, hacía años. Entonces la gente se había acostumbrado a resolver sus cuestiones. Yo llevo 3 meses en el pueblo y nadie acudía a mi consulta. Y la gente me decía, bueno, es que aquí inyecciones las pone todo el mundo. Digo, ¿y cómo es posible?
que la gente ponga las intenciones, que no tienen estudios, yo que vengo con una carrera, ¿no? Entonces la solución me la dio el alcalde. Fue citar a 3 personas al ayuntamiento acompañadas de la Guardia Civil. Y entonces, a partir del día siguiente, mi consulta empezó a llenarse de clientes, ¿no? Bueno, a ver, pero ocurrió algo y ocurrió prácticamente a los 2 meses. Yo no era consciente de ello, no era consciente de que en el invierno, a pesar de que el pueblo está en un eje de una autovía, ¿no? Entonces no era todavía autovía, ¿no? Está prácticamente a 4 o 5 kilómetros, pero 4 o 5 kilómetros en cuesta, de tal manera que cuando nieva el pueblo se queda incomunicado. Y se queda incomunicado perfectamente una semana, porque los quitaniebles no entran allí. En una de esas me llaman de noche y me dicen que hay una chica que se ha puesto de parto. Confieso que yo había visto partos en vídeo, pero no había asistido ninguno. Bueno, hay cosas, no todo se enseña en una escuela de enfermería, ¿no? Luego con el tiempo sí uno va aprendiendo, ¿no? Pero en este caso, cuando un parto en estas condiciones, ya se pueden imaginar, una persona que tenía problemas mentales en una casa que había ido a pasar las navidades allí, pero la casa no tenía ni equipamiento, no había ni cama. Cuando yo entro a medianoche allí me encuentro una habitación donde no hay muebles, solamente hay un colchón, una chica dando alarido encima del colchón y un niño con una vela alumbrando. Realmente me quedé estupefacto. Veía cómo el arco de la puerta había un montón de gente así, como de cabezas, ¿no? Allí, observando a ver qué iba a hacer. Yo, por aquello que uno aprende más en las películas que en otros sitios, lo que se me ocurrió fue pedir que calentaran agua. Por lo menos quito a esta gente de aquí, ¿no? Y que me ayude a pensar. Pero en esa estaba cuando una persona muy perspicaz me dice: don Manuel, ¿no sería mejor que llamáramos a Paca la cachorra? Bueno, Paca la cachorra era una de las que yo, 2 meses antes, venía acompañada de la Guardia Civil para poner orden en mi territorio competencial, ¿no? Efectivamente, aquel parto se resolvió. Con el tiempo, en los 7 años que estuve allí, se resolvieron otros cuantos partos y siempre en todo ello con mi ayudante eficiente, Paca la cachorra siempre a mi lado, aunque verdaderamente no sé si era ella mi ayudante o era yo el ayudante de ella, ¿no? Pero en todo caso aprendí con ella a hacer partos, ¿no? Bien, se convirtieron estas personas que en ese momento tuve ese primer acercamiento, con el tiempo se convirtieron mis más íntimas colaboradoras y las que me enseñaron muchísimas cosas de las que luego he ido utilizando pues, en mis estudios, en mis trabajos, ¿no? Bueno, para que vean, ¿no? Como lo caprichosa que es el mundo, ¿no? En algunas ocasiones, ¿no? Bueno, yo dejo el pueblo, me embarco en un proceso, me paso a la gestión sanitaria, estoy en un proceso de puesta en marcha de la reforma sanitaria en Andalucía. Cada 3 años me estoy moviendo por unos territorios, armando centros de salud, los distritos sanitarios, y en uno de esos momentos me toca ir a la Sierra Sur, una de las zonas más deprimidas de la provincia de Jaén, la tercera es Alcalá la Real, una zona preciosa por otra parte, monumental como ninguna, ¿no? Pero bueno, con digamos, por parte de las autoridades está, digamos, olvidada de manera atávica, ¿no? No hay apenas servicios. Bueno, pues allí me encuentro con estos personajes. Ahora yo soy el que tiene que poner en marcha esos centros de salud. Y claro, la primera intención que me viene a la cabeza, igual, bueno, lo siento mucho por ellos, porque claro, ellos tienen mucha difusión aquí, pero en cuanto empecemos a meter consultorios, centros de salud con cantidad de médicos, enfermeras, todos jóvenes muy capacitados, ¿verdad? Pues en fin, los vamos a dejar. Esto se terminó la cuestión. Bueno, nada más lejos. Evidentemente la gente aprendió a convivir con las nuevas prestaciones, pero sin renunciar a sus viejos recursos. Y por tanto, bueno, estos personajes siguieron, y aún lo siguen siendo, personajes pues, muy importantes en la vida de esa comunidad. Lo que más me llama la atención es que a ellos se les llaman santos. Son personas, pero se les llama santos ya en vida, cuando ellos están ejerciendo. Aquí tenemos algunos de los más significativos, ¿no?
Voy a referirme concretamente a los tres de ellos, a los tres clásicos. Yo no llegué a conocerlos, pero que sí marcaron el canon del ejercicio curanderil en la comarca, en esa versión, ¿no? Digamos, donde tiene mucho que ver con la religiosidad, ¿no? Fíjense que arrancamos, pues vamos a situarnos a finales del siglo XIX, ¿no? En el Cerrillo del Olivo. Ahí está ese cortijo todavía. Siempre estamos hablando de espacios, digamos que parecen una cosa, pero luego son otra, ¿no? La ambigüedad aquí se cuece en el ambiente, ¿no? Aquí tenemos el lugar donde arrancó la tradición de los santos en la Sierra Sur de Jaén. Aquí vemos a Luisico Aceituno, que le llamaban el santo aceituno. Vemos cómo hay estampas incluso del siglo XIX donde se muestra esa actitud mística. Aquí la vemos con su familia también en una fotografía de esa época, y podríamos decir, bueno, esto ya es lo que queda, son los residuos, bueno, si atravesamos ese portón de madera y nos metemos dentro, esto es lo que nos encontramos un verdadero santuario. O sea, ahí aparecen todos sus recuerdos, ahí aparece su dormitorio, es que es donde él vivió. Él originalmente se hizo famoso porque tenía una cierta pericia, pues, para curar, por ejemplo, las picaduras. Estamos en zonas muy agrestes, muy apartadas. La primera vez que yo fui allí ni siquiera había carretera asfaltada. En algunos casos eran caminos. Aquí al Cerrillo del Olivo no se podía ir en coche, había que ir caminando porque no había todavía una red de carreteras como hoy sí hay, ¿no? Él se hizo famoso porque curaba de los huesos y curaba sobre todo los problemas de los animales, ¿no? Entonces le llevaban los animales, tiene ahí unas cuadras enormes donde dejaban los animales y bueno, iban luego a recogerlos, ¿no? Por supuesto, él tuvo problemas con las autoridades de su tiempo. Dicen que se lo llevaron a Valdepeñas, que es de Jaén, que es donde está este territorio, que estuvo encarcelado allí. Él murió, lo enterraron en ese cementerio, pero bueno, hacía tanto tiempo que en alguna de las remodelaciones se perdió la tumba. ¿Qué es lo que continúa? Bueno, pues lo que continúa es que su tataranieta, ¿no?, pues sigue manteniendo, a pesar de que no vivía allí, sigue manteniendo. ¿Por qué? Porque cada día de San Luis hacen una velada y aquello, yo estuve en alguna de ellas, ¿no? Y bueno, aquello se inunda todo el territorio de un gentío tremendo, donde se quedan toda la noche, pasando la noche. No hay ningún ritual, la gente habla de sus cosas, de las faenas del campo, de las familias, tal y cual, pero simplemente lo acompañan durante toda la noche. A día de hoy se sigue realizando, ¿no? Bueno, si dejamos el Cerrillo del Olivo y nos vamos unos cuantos kilómetros más abajo, nos vamos a encontrar otra aldea que se llama La Hoya del Salobral, muy pequeñita, ¿no? Lo sorprendente es cómo ha sido transformado esta aldea en los últimos años. De hecho, ahí vemos una casa que tiene un azulejo con el Cristo de Moclín, es una devoción que está muy asentada en la zona y bueno, un referente para los curanderos de la zona, ¿no? Es una casa que está muy remozada, ¿no? Ha perdido el encanto de lo original. Y sobre todo, ese mamotreto, monolito, que han puesto en el centro, enorme, con una serie con un ángel custodio, ¿no? ¿Y en honor a quién? Porque lo ha hecho el ayuntamiento. O sea, la primera vez que el ayuntamiento erige un monumento en torno a esa figura, al santo custodio, ese que aparecía en los romances, que vivía allí ejerció. Bueno, es algo realmente singular, ¿no? Que se haga un reconocimiento a nivel monumental en torno a una figura que en este caso es un curandero. Nuevamente, si entramos en el interior nos vamos a encontrar un paisaje muy parecido, ¿no? Aquí tenemos al santo custodio. Decían que siendo pequeño veían al santo Luisico y cuando iba Custodio a visitarlo les llamaba la atención que Custodio le besaba las manos a Luisico, pero luego Luisico le besaba las manos a Custodio, ¿no? Era una muestra que la gente utilizaba para decir, oye, algo va a ocurrir. Y ocurrió pues en el 1912, cuando muere Luisico, al poco tiempo Custodio se manifiesta, ¿no?, como su continuador, ¿no? Ahora veremos a ver cómo se produce esta transmisión, ¿no?